básicamente porque es un conferenciante realmente fascinante, no solamente por la forma que tiene de explicar las cosas, sino por lo que explica, sino porque también ha sido el coordinador de toda esta historia. Él es Chris Ove, él pues, pertenece de la federación que no tiene internet, tú sabías que había que tocar. De todas formas, luego lo también coautor junto a Jacques Vallée, aquí presente, de Wonders in the Sky. Y él es uno de esos investigadores, una de esas personas que yo creo que el presente trata injustamente. Y lo hace porque su trabajo, creo que por una gran parte del público, es injustamente valorado, ya que no es de todo consciente de la importancia del mismo. Tendremos que dejar pasar seguramente unos años y unas décadas para que sean los aficionados a estas cuestiones los que se den cuenta de la valía que tuvo el mismo, ¿no? Pero bueno, como creo que aquí estamos personas inteligentes, vais a saber apreciar en el presente y como cuando debe hacerse, quizá no tanto en el futuro, en este caso la labor de un historiador de la ufología y de un investigador como es Chris Ove, para el cual quiero pedir un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias. ¿Me podéis oír bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver. En estos 2 días han sido muy especiales. Hemos contado con unos invitados de primera línea y el evento mismo es algo muy singular y especial, ya que es muy difícil reunir a gente durante 8 horas, 2 días hablando de ovnis a lo largo de la historia. Es algo de lo que yo he estado investigando durante los últimos 25 o 30 años aproximadamente de mi vida. Hablaba con Jacques Vallée el otro día, pues yo tenía 15 años y hacía novillos ahí en la escuela, iba a la biblioteca para sentarme allí y leer libros antiguos, periódicos antiguos, buscando algo que fuera interesante, algo mitológico, folclórico, casos pues ya fuera elfos o hadas o cosas por el estilo. Así es como empecé a interesarme en todo este tema. Ahora bien, esto es lo que hago normalmente. ¿De dónde vienen los ovnis? Bueno, lo he subtitulado como la historia cultural de las visitas extraterrestres, el debate. Hay tres preguntas que me interesan especialmente, pues que me han impulsado a lo largo de los años a proseguir con mi investigación. Y no se trata de que simplemente sea escéptico ante la existencia de los ovnis, sino, de hecho, en 1996 pude avistar uno yo mismo en el pueblo de Talarrubias, en Badajoz, y lo vi con otros testigos. Así que, mira, hay cosas que están ahí, pero no es lo más interesante de todo para mí. Es el impacto social lo que más me atrae la atención en la mente humana, en las creencias humanas, en los sistemas de creencias. Eso es lo que verdaderamente me motiva en mi investigación. Así que volvamos a estas 3 preguntas. La primera es: ¿cuándo empezó el mundo a documentar los avistamientos de ovnis? La segunda pregunta es: ¿cuánto tiempo lleva la gente creyendo en los extraterrestres? Y la tercera es: ¿cuándo empezaron a creer en los visitantes alienígenas? Son 3 preguntas distintas que no están necesariamente vinculadas. ¿Cuándo comenzó el mundo a documentar avistamientos de ovnis? Bueno, ¿qué es un ovni? Es que es un objeto volante no identificado. Si recapitulamos, echamos la vista atrás, encontramos pistas en el arte, en manuscritos, que me muestran que la gente no entendía muy bien lo que era la luna o el sol o las estrellas. Para ellos, esos objetos eran objetos sin identificar, parecían estar volando, y eran objetos. Así que hay muchas representaciones de este tipo de cosas en el arte antiguo. No significa que sean aeronaves o naves espaciales. La mayor parte de las veces se trata, pues, de representaciones de los planetas, de la luna, de asteroides, de cosas por el estilo. Bueno, aquí es cuando la idea de los ovnis que les cristalizó, porque primero la gente tenía que encontrar
una razón de lo que era esto. En el año 2003 conocí un grupo en internet de intercambio esta conferencia le debe mucho a la gente de ese intercambio. En los últimos 12 años hemos estado trabajando recopilando documentos antiguos y toda la información histórica acerca de los objetos volantes no identificados, y hemos ampliado esa categoría. Buscamos cualquier fenómeno en general misterioso, pero bueno, seguimos todavía incidiendo en los ovnis porque se trata de un asunto de nuestra época. Está muy relacionado con lo que nos preocupa en el mundo moderno, ya que se trata de un artefacto tecnológico de nuestro tiempo. De modo que recopilamos manuscritos como este, que veis, muchos manuscritos alemanes, o antes del nacimiento de los periódicos, y pues mostraban fenómenos extraños en el cielo, que eran ovnis, en el sentido de que, bueno, eran no identificados, por supuesto, pues como en forma esférica, hay muchos manuscritos de esa época, no solo manuscritos con ilustraciones, sino también textos. Y solo desde la aparición de Internet hemos podido ser capaces de empezar a investigar bibliotecas enteras. No tenemos que pasarnos allí años en los anaqueles a ir registrando carpetas y documentos en las bibliotecas y dejándonos los ojos ahí y volviéndonos locos, vamos, en resumen. Ya no hace falta. Eso ya lo hizo Carlos IV al principio, Charles Fort al principio del siglo XX lo hizo, pero nosotros podemos revisar toda una biblioteca simplemente pulsando un botón. Así que encontramos mucha información rápidamente y hemos encontrado como 40.000 documentos. 40.000 es bastante, de cosas que no habían visto la luz desde que se publicaron hace 150 años. En 2010 publicamos este libro, Prodigios en el cielo, concretamente yo con Jacques Vallée, y es una recopilación de 500 casos históricos que consideramos que eran anómalos, y la primera edición del libro llega desde Egipto de la Antigüedad hasta 1789, porque ese momento es cuando empieza a surgir la tecnología de la aviación, cuando empezó a florecer pues los primeros dirigibles a finales del 19. Era el momento en que ya empezó a ser fácil confundir una tecnología con algo anómalo. Ese fue como nuestro marco. Son 500 casos, que yo creo que está bastante bien, y pues vamos, son 40.000 como ya he dicho. Lo que me interesa de forma especial no es solo el fenómeno en sí mismo, que por supuesto es muy interesante, sino que también estoy muy interesado en la forma en que ha generado una mitología a su alrededor durante los últimos 200 años, especialmente desde 1947, cuando los platillos volantes se vieron por primera vez en América. Lo que intento hacer con mi obra, y a lo que dedico mi tiempo, es descartar o intentar mostrar que hay una gran mitología que es completamente innecesaria alrededor de este tema. A ver, los fenómenos de los ovnis, pues los científicos deben interesarse por ello. Estábamos hablando de manifestaciones que no entendemos, de fenómenos luminosos en el cielo o no luminosos. Es algo que la gente pues debería preocuparle y buscar una respuesta, y la ciencia debe buscar una respuesta para ese problema. Así que, por ejemplo, aquí vemos este tipo de cosas. Tenemos esferas que bailando en el cielo y todo eso. La gente ha inventado como una mitología, leyendas, folclore alrededor para acompañarlo, pero que en realidad eclipsan todo eso y confunden a la gente. Hay tanta mitología ufológica. Si pones ovni en Google,
te encuentras imágenes rarísimas, ideas muy extrañas, autores que creen que son los elegidos, que han contactado con los extraterrestres, tienen contacto con sus editores, en realidad, que les piden un libro nuevo cada año, en realidad. Pero bueno, es posible volver al fenómeno y quitar la paja. Este es un ejemplo. No tenemos mucho tiempo. Este es un ejemplo de lo que consideramos como mitología ufológica. Aquí a la izquierda tenemos una lista de los Anunnaki, por ejemplo, que hizo famoso Isaac Christian en los 70. Si vemos los manuscritos que él utilizó, no vemos ninguna referencia a los Anunnaki ni ese tipo de cosas. Pues él hizo famoso esto y que eran alienígenas, pero es que no está ahí, no aparece en esos manuscritos. No se menciona muy por encima. Roswell, por ejemplo, las pirámides, esos son temas recurrentes. Nunca he entendido muy bien la relación entre los ovnis y las pirámides. No veo ningún vínculo ni un nexo. Pero bueno, en los años 70 se puso de moda, por obra y gracia de autores que buscaban la idea de astronautas egipcios. Y esto eclipsa todo el asunto, confunde a los científicos que empiezan a pensar que los ovnis simplemente se reducen a eso. Luego, pues lo que debemos comprobar, concentrarnos pues en los avistamientos, el trabajo de campo, el análisis de la información que tenemos. Y es posible, no es tarde. Han pasado 70 años desde que empezaron a avistarse y a hacerse popular, y por cierto el análisis estadístico. Eso es en lo que yo he estado trabajando junto con Jacques Vallée durante los últimos 12 o 13 años, y por fin empezamos a llegar allí a un lugar. Y después de ese libro, un libro que publiqué con otro libro, con Martin Shaw, que es un análisis muy detallado de 22 casos, y no tenemos ningún sesgo, no estamos buscando extraterrestres ni seres interdimensionales ni nada por el estilo. Esto lo pasaba con Jacques Vallée igualmente, no tenemos las respuestas. Estos son 22 análisis muy detallados de todos los registros meteorológicos, etcétera, cosas que no había disponibles anteriormente, antes de Internet. Así que sí que es posible llevar a cabo un análisis en condiciones. Bueno, así es cuando empezó el mundo a registrar los avistamientos de ovnis. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la gente creyendo en extraterrestres? Si es un tema en el que sí que se ha estudiado, los estudiosos, los eruditos han estado investigando esto. Podemos empezar en los griegos, pues uno de los primeros referencias a la posibilidad, a la pluralidad de mundos, la vemos en los escritos de los antiguos griegos que creían en atomismo. Hay muchas teorías acerca del tiempo. El atomismo, por ejemplo, pues considera que los átomos, pues eso se hablaba de ellos mucho antes de que se demostraran. Creían en los átomos. Afirmaban que si los átomos flotan por todo el universo de la misma manera, tal como hay vida en este planeta, también tiene que haber en otro lugar. Por ejemplo, Epicuro afirmaba en el siglo IV a.C. hay mundos infinitos, parecidos o distintos a los nuestros, puesto que los átomos son de número infinito, pues debe existir en el espacio exterior también. Así que la idea de los extraterrestres empezó por aquella época, y luego llegó Aristóteles y dijo, pues dado que el universo es algo cerrado, no hay nada más allá de las estrellas, él creó un modelo del cosmos que no permitía la existencia de otros planetas o galaxias o seres en otros lugares más allá de las estrellas que nosotros veíamos, que era como una esfera dividida en varias capas. Así que durante mucho tiempo, por culpa de la predominancia que empezó a tener Aristóteles, especialmente en Europa, la posibilidad se descartó, la existencia de los extraterrestres. Sin embargo, en los países asiáticos sí que siguió existiendo, incluso durante tiempos de Aristóteles, y después había algunos que seguían creyendo en la posibilidad al menos de que la Luna estuviera habitada.
pues como la verdadera historia de Luciano, pues del año 150 después de Cristo, ya pues se habla de que había una guerra en la luna, una colonización de la luna y demás. Y luego buscamos las fuentes asiáticas que no estuvieran afectadas por el pensamiento de Aristóteles. Vemos el cuento del cortador de bambú, también conocido como el cuento de la princesa Kaguya, y esto se encontró en un terreno, y resulta que se encuentra esta mujer y que es la más guapa de Japón, y al final se descubre que procede de la luna y que habrá una invasión de gente de la luna que la invadirán la Tierra con su tecnología para llevársela de vuelta allí. Vemos aquí que en el siglo X en Japón ya estaban conjeturando acerca de la existencia de invasiones extraterrestres. Normalmente era de la luna. De hecho se hizo una película hace un par de años, una película animada preciosa que recomiendo si tenéis la posibilidad de verla. Pues cuando la teoría aristotélica tuvo el dominio en Europa, prácticamente no se podía conjeturar acerca de la existencia más allá del nuestro, de otros mundos. Y en Francia, Tientempierre dijo, bueno, vamos a examinar todos los dogmas que dicen que Dios no pudo crear otros mundos. Deberíamos poner unos límites a las habilidades, sería poner unos límites a las habilidades de Dios. Así, bueno, abrió un poco más una ventana filosófica ahí, y a partir de ese punto se empezó a poder debatir acerca de la existencia de extraterrestres. No significa que siempre creyeran en ello, pero sí que se podía postular. Y luego, si examinamos la ilustración en los siglos XVII y XVIII, para esta época la idea de los extraterrestres empezó a florecer en el mundo, ya fueran por filósofos intelectuales, estaban apasionados con esta posibilidad. Hay muchos libros que se publican en este periodo que especulan acerca de la vida en el Sol, la Luna, otros planetas y demás. Es muy interesante. Michael G. Crow, profesor emérito en Humanidades en la Universidad de Notre Dame, dice, al menos la mayoría de los principales intelectuales ilustrados participaron en el debate de la vida extraterrestre, y la gran mayoría de ellos defendía la idea de la pluralidad de los mundos. De modo que se popularizó mucho. Hoy, como parece algo de la ciencia ficción, un producto del siglo XXI, pero era algo de lo que ya se hablaba hace 300 años. Y luego vemos algunos nombres aquí, como Galileo Galilei, que pensaba que a lo mejor hubiera vida en la Luna. Descartes, por ejemplo, escribió que Dios puede haber creado vida en otros planetas. John Wilkins publicó un libro que defendía la vida en la Luna. Bernard Le de Fontenelle escribió, bueno, su libro se puso en una lista prohibida y estuvo hasta el siglo XX. Y en ese tratado decía, es obvio que estaban poblados los mundos en el espacio exterior, etcétera, etcétera. Así que los intelectuales de la Ilustración estaban muy obsesionados con esta idea de los extraterrestres, y muchos trabajos académicos en décadas recientes ya no son un tabú. En muchos países se puede hablar de ello abiertamente. En América, por ejemplo, no es raro. A veces veo que a lo mejor en España es un poco vergonzoso hablar de ello, porque no se genera mucha ciencia ficción, hay muchas elucubraciones acerca de la vida en otros planetas, pero bueno, se puede hablar con ellos sin problema, ¿no? La gente lo hace. Pero la idea después de los alienígenas y la religión empezó a ser parte importante de la religión. Con Swedenborg en el siglo XVIII, él introdujo la idea de que se podía establecer un contacto con seres de otros planetas. Joseph Smith, de los mormones, fundador, él no escribió directamente acerca de los extraterrestres, pero todo lo que publicaron los mormones a partir de entonces hablaron de la idea de que Dios vivía en otro planeta, y los informaban de los mormones de sueños de extraterrestres que venían a visitarles, etcétera.
Los adventistas del séptimo día también hablaban de la venida de Cristo y decían que vendría desde la nebulosa de Orión. Y tenían un día como muy marcado para cuando ya vendría Cristo, pero Cristo no apareció, no oraron lo suficientemente bien para conseguirlo. Así que bueno, se quedó ahí atrapado arriba en el cielo, así que tendremos que seguir orando a ver si se acerca un poco más. Luego podemos hablar un poco de los engaños y los fraudes del siglo XIX. Desde el siglo XIX ya se pensaba en la existencia de los extraterrestres. En aquella época se podía hablar de personas en el cielo, en otros planetas. Sí, también era tan raro encontrarse los primeros fraudes. Este que se publicó en 1809 habla de la Luna y que de la que brota una esfera morada y de ella sale un hombre. En realidad era una parodia, en cierto sentido, un escándalo que había de dinero a cambio de favores o de sexo en aquella época. Pues que es una cortesana que está durmiendo con el rey y que recibían títulos a cambio de militares o lo que fuera. Y los extraterrestres como fraude aparecieron allí a través de este escándalo sexual. Y el gran fraude de la Luna de 1835 engañó casi todo el mundo se lo creyó. Un astrónomo famoso había dicho que había visto gente en la Luna con alas, y aquellos, todo eso fue obra de un periodista llamado Richard Adams, y la gente ya estaba hablando de extraterrestres y lo veía como algo posible. Y luego llegamos a la cuestión de los alienígenas en la literatura. Si todo el mundo habla de ello, pues lo natural es que se escriba acerca de ellos, se escriba ficción, novela, poesía acerca de los extraterrestres. Así que empieza fundamentalmente en el siglo XVIII, como el libro Micromegas de Voltaire, que habla de los extraterrestres que vienen a la Tierra, y empiezan a hablar con los terrícolas, y obtienen conversaciones filosóficas con ellos, y cuando se marchan les dejan un libro para los terrícolas para que lo lean, y ahí contiene todos los secretos, todo lo que se sabe acerca de la vida, del universo, del mundo conocido, y cuando lo abren este libro y se encuentran que todo está en blanco, todas las páginas. Luego en 1775 tenemos el primer accidente de un ovni en la literatura francesa. Vemos que los franceses son los que suelen pergeñar este tipo de ideas. Es el hombre de Mercurio que se estrella en la Tierra. Luego, curiosamente, en México, en torno a la misma época, en 1775, se publicó un libro de ciencia ficción hablando de la vida en otros planetas y la Luna. Fue obra de un fraile llamado Manuel Antonio de Rivas. Él era un anciano muy que sería sentarse ahí de una manera muy heterodoxa, con las piernas cruzadas, y al final la Inquisición le pilló y le dejó marcharse porque era un viejo, pero tenemos los manuscritos en los que habla de la Luna explotando y de las visitas a la Luna y cosas de esas, y todo eso está sucediendo en el siglo XVIII. Una cosa que me parece muy interesante, quizá hayáis oído hablar, Twinkle Twinkle Star, Brilla Brilla, la canción Brilla sin parar, que muchos niños se obsesionan con esa canción de Twinkle Twinkle Star. Cuando los niños aprenden esa canción en inglés, les obsesiona. Esto es una composición de una poetisa llamada Jane Taylor, que murió en 1824, y ella también compuso escribió una historia breve que se llama How It Strikes a Stranger, cómo impresiona a un extranjero.
y las impresiones de un alienígena, ¿no?, que llega a la Tierra, y sus impresiones. Y cada vez que digo Twinkle Twinkle Little Star, brilla, brilla, sin parar, pues me acuerdo de la persona que escribió esto y que estaba obsesionada con los visitantes de otros planetas. Ahora, la tercera pregunta, a la que me he dedicado más tiempo, es cuando la gente empezó a creer en los visitantes alienígenas. Una cosa es creer que existen y otra cosa es que estén aquí o que nos estén visitando. Son dos cosas distintas. A finales de los 60, 70 del siglo XX, Erich von Däniken, pues un autor, se volvió famoso por eso, por los carruajes de Dios. La idea pues era que nuestros dioses probablemente eran astronautas de otros planetas, visitantes que habían creado la vida, los responsables de que habían creado las estatuas en las Islas de Pascua y cosas por el estilo. Pues es un poco racista. La idea de que nuestros antecesores no fueron capaces de crear eso, pues claro que sí, claro que lo crearon. Y se hace la clave de que la gente les intriga mucho eso de los antiguos alienígenas que quizá nos entregaban tecnología desconocida y nos enseñaban cómo usarla o nos construían pirámides. Todas esas ideas son muy antiguas y veremos lo viejas que son en un momento. Y hay una razón para ella. Los antepasados eran capaces perfectamente de crear sus propios monumentos y sus propios edificios. La historia de la civilización humana, al fin y al cabo. Bueno, este año Juanjo y yo vamos a publicar un libro sobre UPACs, que son piezas arqueológicas fuera de su tiempo, que los americanos pues han encontrado pues tornillos como fosilizados y en lugares extraños, y se ha convertido en un asunto OPAC significa un artefacto fuera de lugar. Y quizás nuestros antepasados fueron capaces de producir una tecnología avanzada y que quedó enterrada como un fósil de un dinosaurio. Por desgracia no existen. Todo es parte de una especie de impulso nacionalista en Estados Unidos en siglo XIX. Había mucha competencia entre Estados Unidos y Europa y se decía: nuestros fósiles son más grandes que los vuestros, que los vuestros dinosaurios americanos, nosotros somos mucho mejores. Y los americanos decían: pues nosotros tenemos estos huesos gigantes de este tiranosaurio. Nuestra cultura es mucho más antigua en Europa. Y no de esos cutres indios apaches que tenéis vosotros. Así que bueno, se ha convertido en un tema muy... Pues ellos dijeron: nosotros también tenemos martillos y vosotros tenéis ladrillos y eso. Pero bueno, por eso no se encuentran muchos UPACs en periódicos europeos. La idea de que los astronautas alienígenas visitaran la Tierra y construyeran nuestros monumentos y nos dieran la tecnología y la cultura es extremadamente antigua y es algo que la gente suele desconocer. Bueno, yo he pasado años pensando eso hasta que de repente me di cuenta de que era muy antiquísima. Francis Goodwin, un obispo inglés del siglo XVII, él decía que los indios americanos probablemente provenían de la Luna. Y Cyrano de Bergerac decía también que Adán y Eva venían de la Luna, y incluso Daniel Defoe lo decía de los chinos. Bueno, quién sabe, a lo mejor la razón, no lo sé. Y luego vemos otros autores del siglo XVIII, como Nicolas Edney, que decían que Noé y Abraham venían de Venus, y François Chabrier decía que los antepasados humanos venían de un planeta que explotó en algún momento del pasado y que partes de ese planeta habían caído en la Tierra y que algunos de los artefactos que vemos hoy día proceden de ese planeta. Es una idea antiquísima. Esto es de 1823. Jacques Boucher, que es de 1841, decía que los humanos venían de otro planeta. No tenía ninguna prueba en aquel entonces, como tampoco la tenemos ahora,
pero se ve que la gente siempre está buscando en las estrellas la explicación de que somos especiales o nuestros antepasados fueron especiales, alguien construyó estos monumentos, y esto es un no parar. En 1866 Jules Mignon dijo que los humanos venían de la Tierra, Barón de Colón también dijo que venían de otros planetas, los humanos y los dioses, y luego que las ranas que se han encontrado en rocas también venían proveídas de otros planetas. Es increíble las cosas que empezaron a pensar, ¿no? La gente, Auguste Dufresne empezó a pensar que los aborígenes, Australia mismo contenía piezas, no es que contuviera piezas, sino que Australia mismo había caído del cielo, que era un asteroide que había caído en el Pacífico, y que eso es lo que creó el diluvio universal. Y decía que los aborígenes obviamente son alienígenas, así que podemos apropiarnos de su terreno, así que todo lo que caiga en nuestro territorio es nuestro. Pues claro, así que ellos no saben qué hacer con ello de todas maneras. Así que los canguros vienen de otro planeta, ya sabéis. O estas estrellas de Australia, también del cine, quizá también vengan de ahí, quizá contribuye a explicarlo. Al principio del siglo XIX hubo ideas para explicar la caída de los meteoritos. No se sabía bien qué es lo que eran los meteoritos, o ni siquiera si existieran, pero al final se decidió que quizás había volcanes por la Luna que estaban eyectando esas rocas, las rocas lanzaban al cielo. Los volcanes lo hacen en la Tierra, ¿por qué no lo van a hacer en la Luna también? Y esas enormes rocas, quizás de algún modo, pues cayeron a la Tierra, siendo atraídas por nuestro planeta. Por supuesto, esto dio lugar a un montón de historias. La gente empezó a tratar sobre esta idea. Había un poeta que se llama Horacio Smith, del siglo XIX, que hablaba de un hombre, dijo, era un aerolito humano eyectado de algún tipo de volcán de la Luna. O sea, que se pensaba ya hace bastante tiempo que había gente que la lanzaban de los volcanes y caían a la Tierra. No había otra tecnología, no se había inventado la aviación, o sea que tenían que pensar en algún tipo de mecanismo para que esto sucediese. En un libro que se llama Sketches of London, como escenas de Londres, de Dennis Grant, cae un hombre de la Luna y cae en Londres. O sea, esta idea era obviamente parte de la imaginación humana ya desde hacía bastante tiempo. Había un dramaturgo francés, Pierre-Augustin Le Beaumarchais, que cuando murió se le acusó póstumamente de no haber escrito por sí mismo sus obras. Eran como un manuscrito que era un poco una broma, diciendo, había un hombre en la Luna que mandaba, que dice, yo era el que realmente de mi trabajo. Había una persona en la Luna que mandaba meteoros a la Tierra. Y entonces hay también nuestros descendientes que cuando mueren se van a la Luna. Habló de todo esto. Y mandaba también desde la Luna, como por medio de meteoritas, cartas a sus parientes de la Tierra, a sus propios nietos que existirían en la Tierra, ¿no? O sea que había mensajes que venían desde el espacio a la Tierra. Esta es una idea ya bastante antigua. Lo que me interesa también es esta idea de artefactos extraterrestres. He investigado todos los casos a los que he tenido acceso. No los rechazo de entrada como que sean tonterías, lo investigo por si pudiera ser verdad. Y he encontrado esto de 1847, que es muy interesante, porque en 1947 es cuando los primeros ovnis se empezó a hablar de ellos en Estados Unidos. Parece que la ufología se divide en periodos muy convenientes de 50 años, ¿no? Pero ha habido un objeto meteorito, ¿no?, que cayó en Arkansas. Pensaron, bueno, parecía el busto de un ser humano. Obviamente había sido esculpido por alguien de otro planeta, ¿no? Hay este caso de 1857, donde la gente empezó a ver ovnis. Se publicó en 1957, pero he investigado esto durante mucho tiempo. Y aquí posiblemente sea más antiguo que la fecha que indico aquí. En un sitio en Jake, que se llamaba Jake, en Ohio, se habían visto una enorme nave volando por el cielo y los pilotos no eran humanos. Sabemos que tampoco eran espíritus o fantasmas o algo así, porque tenían cerca de 2 metros o 3 metros de altura.
Eran casi gigantes. Es la primera vez que se encuentra esto, que es una cosa pues que un poco que no te gusta, ¿no?, en la historia. Visité a Jay en Ohio y me pasé 1 año y medio intentando encontrar en mapas antiguos algo que hablase de esto. Pasamos mucho tiempo yendo a todos estos diferentes lugares donde habían sucedido estos eventos tan extraños. Pasé un tiempo allí. No queda nada hoy día que pueda confirmar rastros o señales en el suelo o algo así. No hay nada que quede. Pero bueno, pasé algún tiempo allí. Luego, eso era en 1857, las cosas empezaron a acelerar desde entonces. En 1862, un periódico belga publicó una historia sobre un objeto, un artefacto que había caído en Jamaica. Cae un valle muy bonito. Hay se para allí un carruaje con un caballo. Un buen hombre baja, inspecciona el objeto y ve que es un arca que viene de otro planeta, que tal vez ha explotado o algo así y se ha mandado a través del universo, y hay jeroglíficos, hay pequeños cuadros. Roswell crashed. Es toda esta idea un poco como de los alienígenas de Roswell, ¿no?, que empieza a aparecer en esta época, encontrar objetos con jeroglíficos. Aquí es realmente donde empieza esa idea. Después, 1 año más o menos después, Henry de Parville escribió un artículo que era en teoría cierto, sobre un meteorito que había caído. El meteorito es algo que encuentras que cae en el suelo, ¿no?, para ser preciso con los términos. Era enorme y dentro había una momia con una serie de manuscritos con jeroglíficos. Así que podemos ver que estas son las semillas, por así llamarlas, del mito de Roswell. Es algo que nunca terminó, ¿no? Siguió, se extendió desde el siglo XIX hasta el XX. Es una continuación de historias una tras otra. 1865, en las montañas rocosas, ahora estamos en América, un individuo se encuentra un meteorito y también hay jeroglíficos y cosas así que destruye parte del terreno cuando cae. Saltando hasta 1873, encontramos un caso muy interesante de Saysville, en Ohio, en que se habla de un objeto que lo han visto dos granjeros, un hombre y su hijo, que vuela por el cielo. Es como un meteoro, con llamas, con fuego, humo, y aterriza. No se estrella, como hacen normalmente los meteoritos, sino que aterriza de una manera un tanto bastante pacífica. Se abre y sale un hombre vestido de negro, lleva una linterna y se mete en una especie de coche, pero que no tiene ni ruedas ni caballos, pero que va muy rápidamente, le conduce fuera de allí, va muy rápido. Y esto es mucho antes de que se hayan inventado los coches, y mucho antes de que se hayan inventado objetos que volaran. ¿Es real en este caso? No lo sé, no tengo ni la menor idea. No tenemos las respuestas, pero es muy interesante, porque si fue imaginado, hay que imaginar un montón de cosas. El concepto del vehículo volador, el concepto del automóvil, muchas cosas. Esto es prácticamente Men in Black, ¿no? Es un caso muy interesante que se ha investigado en detalle. También estuve con mi amigo Kay en Ohio en octubre para investigar el terreno. Todos los detalles parecían ser correctos. O sea que lo que se dice en el artículo parece estar basado en algo que realmente sucedió en este lugar. La historia que antes he mencionado, Henry Parville, sobre este meteorito con la momia dentro. No murió en 1874, se transfirió esta historia a Sudamérica y volvió a la vida. La gente cambió un poco de los lugares, pero continuó, este mito, esta leyenda continuó. La gente no dejó de creer en objetos que caían, se estrellaban y que contenían momias y otras cosas dentro. Empezamos a ver otro tipo de artefactos. Es increíble que haya tantísimas cosas. En 1883, en Ronald Creek, en Nueva York, una espada enorme cae en un río. La inspeccionan y tiene también jeroglíficos escritos sobre la misma. Obviamente es una espada de algún guerrero, algún hombre que la ha perdido, quizás la han lanzado demasiado alto, ha habido una explosión, quién sabe, y ha viajado por medio del espacio y aterriza en un medio de un río en Nueva York. ¿Es verdad? Bueno, no. Bueno, muy bien. Por supuesto que no. 1884, de nuevo, en San Petersburgo, la gente
ve que hay una enorme explosión por la mañana, ¡bum! Ruidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos están atacando. Todas estas cosas estaban pasando. Y lo que sucedió es que cayó este meteorito enorme, cayó en el suelo, se abrió y había una momia dentro. Es como una serie continua de meteoritos conteniendo seres extraterrestres. En 1884 estamos hablando. Pero bueno, en cualquier caso, es interesante esto se percibe continuamente, todos estos ovnis que se estrellan y salen los periódicos. ¿De dónde salen? Entonces, entre 1880 y 1897 he encontrado 23 meteoritos que tienen grabados jeroglíficos, 7 de ellos que llevaban pasajeros, seres extraterrestres, 24 novelas e historias cortas sobre mensajes marcianos que han caído en la Tierra. Estas son las semillas de la ufología moderna. Los fenómenos en sí mismos, no la mitología. No tenemos que confundirlo con lo que es real, los fenómenos, con lo que son, no con los mitos que los rodean, ¿eh? No es lo mismo los fenómenos reales y los mitos que se han construido. Hay una lista completa de cosas: plantas que caen del cielo, un meteorito que tenía dentro un sapo, una rana que se sale y empieza a nadar en un cubo de agua, objetos que están grabados con jeroglíficos, con todo tipo de cosas. Los peces también caen del cielo, ¿no? con un anzuelo en la boca. En América es coincidencia que los ovnis empezaron a ser más importantes en América más tarde. Estas cosas salen muy a menudo en los periódicos en los Estados Unidos. Por supuesto, viene la gran oleada de aeronaves desde 1896 a 1897. La gente empezó a ver estas aeronaves pilotadas por extraterrestres por el cielo, ¿no? Una cosa masiva. Sucede todo a lo largo del siglo XIX. 1908 en Noruega, en todos los sitios sucede. Era una broma del Día de los Inocentes, ¿no? Pero la gente se lo creyó, que había habido una gran nave especial que había caído en un campo, y había pilotos que vieron a la gente de Noruega y le dijeron: hola, somos extraterrestres, venimos de otro planeta y hemos venido aquí a saludar y tal y tal. Por supuesto que era una broma del Día de los Inocentes, pero el que se lo hubiera podido imaginar es algo fascinante. Siempre ha habido esta fascinación con las bromas y con las patrañas, un poco de inventar estas cosas, y funcionó muy bien, ¿no? La gente se empezó a interesar en todo esto de la mitología de los ovnis, ¿no? También tenemos a los extraterrestres en el folclore del siglo XIX. Por ejemplo, en las islas cerca de Gales, que hay mucho folclore con las hadas. Algunas personas les dijeron que tal vez las hadas venían de otros planetas. Hay una corriente subterránea de rumores y de especulaciones sobre los extraterrestres en general. Es un asunto muy extraño. Este es un asunto que he empezado a considerar el año pasado. Hay una serie de casos de personas que parecen locos, ¿no? Que dicen que ellos vienen de otros planetas. Obviamente, si estás alucinando y tienes una civilización de que vienes por otro planeta y estás tan paranoico que, no sé, que te crees que te han perseguido los extraterrestres, pues tiene que haber algo que está en la mente humana. Tiene que haber algo en lo que estas personas piensan cuando dicen esas cosas. Había 65 casos de personas entre 1880 y 1920 que decían haber venido de otros planetas, y 20 casos de personas encontrados hasta ahora de personas que estaban muy asustadas de que los extraterrestres iban a venir a cogerles, a capturarles y tal vez a matarles. Hubo una película en 2001 que se llamaba Capax, que tiene que ver, trata de un hombre que está en una institución de salud mental. Y entonces empieza a ver, pero que dice que es un extraterrestre, lo es realmente, no lo es. Él dice que viene de otro planeta, sabe muchas cosas que son muy sabias y tiene muchas cosas que decir, pero está encerrado en esa institución mental. No sé si la persona que escribió esto recurrió a algunas fuentes que no mencionaron, desde luego, pero la historia es muy interesante. Esta historia de que hoy día, en 2001, sea comprensible que alguien que está en una institución mental pueda pensar que viene de otro planeta. Ya hemos visto Star Wars, Star Trek y todas estas cosas que tenemos hoy día. Pero encontrar cosas similares en el siglo XIX quiere decir que la gente ya pensaba en este tipo de cosas.
De hecho, si nos volvemos al siglo III a.C., Heráclides Póntico, un astrónomo griego y filósofo, decía que sabía que había conocido un hombre que había caído de la luna, y esta es la misma idea, y estamos hablando de hace más de 2000 años. Es decir, son cosas que lo tenemos en la mente, que pensamos mucho en ello, ¿no? Tenemos siempre esta idea. Hay otros casos que he encontrado en el último año, más o menos, que me han parecido interesantes, también por la antigüedad que tienen. En 1885, una mujer en Londres que creyó que había un objeto volador extraño sobre su casa, fue a la policía, fue al juez, a decir, que esto no suceda más. La policía fue allí y dijeron, bueno, esta mujer debe estar loca, y la llevaron a un hospital de institución mental. En 1889 había un hombre en Melbourne que fue a la policía y le dijo, por favor, ayúdenme, hay que reunir a 4.000 soldados porque va a suceder algo en la Tierra, necesitamos 4.000 soldados, hagan llegar este mensaje urgentemente al gobierno. Bueno, sí, lo haremos, pero ¿por qué? Y dijo, bueno, pues es que vienen de Júpiter, yo soy de Júpiter. Dijo que había estado viviendo en la Tierra durante 28 años, estudiando a los seres humanos. Inmediatamente lo metieron en un manicomio, claro. En 1892 un hombre dijo que venía de un cometa que se llamaba Biela, y dijo que al domingo siguiente la Tierra se iba a ser destruida en medio de una bola de fuego y que tenían que hacer algo, por favor. Los doctores se sorprendieron de lo mucho que sabía de astronomía, pero también lo metieron en un manicomio. En 1896 había dos personas, uno dijo que había caído en Canadá de la Luna, el otro en Estados Unidos. A los dos inmediatamente les arrestaron, por supuesto. En 1900 un hombre dijo que había saltado desde la Luna, estaba en la esquina de una calle, la policía le arrestó. ¿Qué haces ahí? Bueno, pues que acabo de saltar de la Luna. Trató de escaparse, pero la policía le persiguió por la calle. Cuando finalmente le cogieron, dijo, es que he saltado todo el camino desde la Luna, o sea que seguro debo tener el derecho de que me dejen ir, pero nada, lo arrestaron. En 1903, un marciano que entró en la iglesia, ¿no? Un individuo entró en la iglesia y empezó a decir lo mismo, soy de Marte, tengo un mensaje para los humanos, ese tipo de cosas. Empezó a hablar a la congregación que estaba allí, por supuesto le arrestaron y lo llevaron a un manicomio. En 1907 exactamente lo mismo, un hombre que decía que tenía 5.000 años, que había estado reuniendo información. En 1908 un bombero, un hombre que llamó de hecho a los bomberos y dijo, soy bombero y tenéis que llegar rapidísimamente donde estoy. Fueron allí, pensaron que iba a haber un fuego, pero no había nada, fuego, y dijo, no, es que he venido de Marte y estaba inspeccionando la eficacia de vuestros sistemas de alarma cuando se produce un incendio. Había una mujer de Montana, la señora Jordan, que decía que Júpiter le estaba dando órdenes. Tenía una mente muy brillante, sabía leer latín y griego, había escrito varios libros, pero desafortunadamente la encerraron. Ella decía que iba a haber una fusión de planetas entre Júpiter y la Tierra. En 1911, un hombre dijo que había sido abducido y que lo habían llevado a otros planetas también. También en 1911, hay casos muy potentes. En 1911, un hombre estaba en un río con su estómago... había matado a su madre, le había abierto la tripa con una botella. Y dijo, ¿pero por qué has hecho eso? La arrestó la policía. Dijo, es que los marcianos me lo dijeron. Estaban volando sobre mi casa y me dijeron telepáticamente que tenía que matar a mi madre, porque la única manera de hacerlo era básicamente matarla. Tenía un hijo no nacido en el interior. No me lo creía, pero estaba intentando sacar a ese hijo de la madre porque los marcianos se lo dijeron. Es la única manera que tienes. Haz eso y la única manera que tendrás de llegar a Marte. No sé, esto nos demuestra que había gente muy obsesionada con este tipo de cosas. Pero una mujer se suicida y antes mata a sus 4 hijos porque creía que un ovni hostil la estaba persiguiendo. Estas cosas sucedían mucho antes de que los platillos volantes apareciesen. Así que, para terminar con esto, hay muchas teorías sobre todos estos temas. ¿De qué trata todo esto? ¿De qué se trata? ¿Es literatura? ¿Es algo psicosocial?
Es un fenómeno psicosocial, que la gente cree en estas cosas pues porque tienen paranoias o esquizofrenias o locura. Bueno, puede ser. Quizás el folclore se transmite entre gente loca, no lo sé. Puede ser. Por lo menos hay mitos, hemos visto también algunos casos de locura. Bueno, los fenómenos sí que existen. Yo sé que existen, yo he visto uno, sé que sé de lo que estoy hablando y por eso tengo cierta empatía con los testigos, ¿no? Pero ¿hay visitantes de otros planetas? Posiblemente, puede ser, pero no creo que las personas que hemos visto aquí en esta representación de visitantes de otros planetas lo sean, ¿no? Más bien parece el producto de una muy fértil imaginación humana. Las confusiones en la identificación, puede ser, a veces confundimos una cosa por otra. Algunas cosas son folclores, siguen el mismo patrón que los folclores que hemos tenido siempre. El folclore se va extendiendo, igual que lo hay sobre elfos, hadas, brujas y cosas así. Bueno, pues se extiende como el folclore muy a menudo. Y luego, por supuesto, hay los engaños, ¿no? Las patrañas que han empezado en el siglo XIX y que continúan en nuestros días. Básicamente lo que decimos aquí, lo que yo quiero decir es que sí, hay un fenómeno ovni que tenemos que estudiar, tenemos que reunir estos casos, como he hecho con Jacques Vallée, con él en el libro que hemos escrito, y estamos considerando esta posibilidad de que quizás la gente haya visto cosas extrañas de vez en cuando. Hay una explicación física, una explicación científica, estamos buscándola, pero no hay que confundirse con todas estas historias de Roswell, de las pirámides, todo este tipo de cosas que nos quitan del tema, nos confusen. Cuanto más hablamos de eso, nos obsesionamos con ello y hablamos con ello, los mayas, los aztecas, todo este tipo de cosas, pues cuanto más hagamos esto, menos atención van a prestarnos los científicos, y eso no quiero que suceda. Y eso es todo lo que tenía que decir hoy. Muchas gracias. Se entienden muy bien. ¿Cómo?